les va? Bueno, acá estamos con otro Mates con Historia, semana de mayo, estamos próximos al 25 de mayo. Le vamos a dedicar dos Mates con Historia al 25 de mayo. Antes que me olvide, mis hijos van a hacer una encuesta. Les pido que participen, que voten, porque queremos escuchar la opinión de ustedes respecto de cómo difundir mejor Mates con Historia. Así que, si son tan amables, les voy a agradecer que se tomen un minutito y la respuesta que nos den ustedes, que son nuestros suscriptores, bueno, la vamos a tener muy en cuenta, ¿sí? Para tratar de difundir mejor Mates con Historia. Bien. Bienvenidos. Mates con Historia es un ciclo, es un canal dedicado a historia argentina, a historia iberoamericana, a algunos aspectos de la historia occidental, pero básicamente historia argentina, historia iberoamericana, y hoy lo dedicamos a la instalación, el 25 de mayo de 1810, de la primera junta de gobierno, la primera junta llamada en el Río de la Plata. No va a ser la única en Sudamérica. Primer elemento interesante, la Junta de Buenos Aires va a surgir de manera contemporánea con similares juntas en Caracas, en México, en Colombia, en Santiago de Chile. Hubo intentos de establecer juntas similares en 1809, un año antes, en La Paz, en el Alto Perú, hoy Bolivia. Y les voy adelantando mi opinión. Hoy vamos a ver un aspecto. El próximo Mates le dedicamos, por eso le dedicamos dos Mates. Estas juntas van a tener mucho en común con las juntas que empezaron a surgir en la propia España a partir de la invasión francesa al territorio peninsular español en 1808. ¿Sí? Entonces, este Mates con Historia viene dedicado un poco a esta idea de, tenemos desde nuestra más tierna escolaridad, esto de que el 25 de mayo es el cumpleaños de la patria. La patria nació el 25 de mayo. Yo lo que digo es que fue un momento trascendental para nuestra conciencia histórica como pueblo, pero no fue el primero. No fue el primero. Por algo, en Mates con Historia nos dedicamos a reivindicar fechas que hacen a la patria argentina, como por ejemplo la batalla de Bororé en 1641, ni que hablar de las invasiones inglesas 4 años antes de 1810, la batalla, la hazaña de Cartagena de Indias en 1740, en fin. No hay una patria argentina que nace como de un repollo el 25 de mayo de 1810, ¿no? Esa idea es errada, y al ser errada, pero al ser tan groseramente errada, es sospechosa. O sea, semejante grueso error en la apreciación y en la transmisión a las generaciones venideras posteriores de lo que fue el acontecimiento del 25 de mayo, a mí me hace sospechar, ¿sí? Me hace sospechar de que hay una intencionalidad con relación a qué idea transmitir del 25 de mayo. Tampoco caigo en esto que muchos, ahora está de moda, ¿no? Yo comparto muchas cosas que, por ejemplo, tiene Patricio Lons, un historiador interesante en muchos aspectos, otras no las comparto, ¿no? Esto de que todo era un plan, el plan Maitland, y que había una cabeza en la City de Londres que pergeñó y que el 25 de mayo lo hicieron los ingleses, es irse para el otro lado. O sea, es atribuir una conspiración donde no hay elementos para hacerlo. En el próximo Mates con Historia vamos a hablar del rol de Gran Bretaña el 25 de mayo de 1810. Por supuesto, claro, la principal potencia colonial, marítima, comercial, militar del momento. ¿Cómo no va a estar pendiente de lo que sucede con las colonias de su histórico y archienemigo como fue España? Claro que va a estar pendiente. Ahora, estar pendiente no es manejar todos los hilos de la política. No, esto no, eso es inferir algo incorrecto, ¿sí?
Entonces, ¿cuál es la filiación ideológica de nuestra revolución? Esto es a lo que quiero dedicar el mate con historia de hoy, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha instalado deliberadamente, a partir del siglo XIX, que los patriotas en mayo de 1810 estaban conmovidos en el pecho y lloraban con el lema de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad, y querían reproducir en el Plata, como si fuera el gajito de una planta, los principios de la toma de la Bastilla y de la Revolución Francesa. No hay elementos para conjeturar y afirmar eso. No lo hay. No tengo hoy acá el libro, pero lo he recomendado: Vicente Sierra, Historia de la Argentina. Son 10 tomos, para mí lo mejor, lo más documentado, lo más fundamentado. El único miembro de la Junta que podría haber llegado a tener lectura de alguno de los autores de la Ilustración francesa era Mariano Moreno. Mariano Moreno no participa del Cabildo Abierto del 22 de mayo, que es donde finalmente se cocina la revolución, el 22 de mayo. Lo del 25 es consecuencia de lo que se discute y se decide el 22 de mayo. Bueno, Mariano Moreno no fue al Cabildo Abierto. Mariano Moreno, siendo vecino de la ciudad de Buenos Aires, no participó del Cabildo Abierto del 22 de mayo. Y se entera de que es secretario de la Junta porque le avisan. Che, Mariano, sos secretario de la Junta, anda al Cabildo. Digo, entonces, para ir desmitificando, para que no repitamos cosas que nos vienen, ¿no?, desde nuestros actos escolares en salita de 2, salita de 3. Entonces, los patriotas de 1810 en Buenos Aires eran conscientes de lo que sucedió en Francia en 1789. Sí, eran conscientes, claro, sí. Significa que todos ellos eran liberales, republicanos, que adherían a los principios, sobre todo cuando la Revolución Francesa se radicalizó. Le hemos dedicado un video, el primer genocidio de la era moderna, lo pueden ver. Hay distintas etapas en la Revolución Francesa, ¿sí? No hay elementos. Vicente Sierra lo dice claramente. No habían leído, no eran no fue un tema debatido, no fue un antecedente elegido durante las jornadas de mayo de 1810. Ni tampoco la Revolución Norteamericana de 1776, tampoco. La revolución de los colonos norteamericanos respecto a Inglaterra, ¿sí? Norteamérica, hoy nos cuesta entender esto, pero en 1810 no era ejemplo de nada, o sea, eran unas colonias que se habían independizado. ¿La gente más o menos leída estaba al tanto? Sí, claro, ¿cómo no van a estar al tanto? Pero no era un modelo demasiado seguro para seguir. Esta idea confederal, republicana, de una nación de origen protestante, ser tomada, tenida en cuenta por países o naciones o regiones hispano-criollas, descendientes de españoles católicos, no había demasiado elemento. Entonces, lo del 22 de mayo es más revolucionario que lo del 25. ¿Por qué? Porque ahí se discute algo muy concreto, ¿sí? Hay un hecho concreto, vamos a los hechos puntuales. Francia pide permiso a las autoridades españolas, el rey Carlos IV, en realidad quien manejaba el gobierno era su ministro Godoy, parece ser que tenía una relación sentimental con la reina, este ministro Godoy, Manuel Godoy. Lo cierto es que Carlos IV reinaba en España, y ante la exigencia napoleónica, Napoleón Bonaparte le pide autorización a España para cruzar su territorio y dirigirse rumbo a Portugal, cosa que van a hacer. Toman control de Portugal y de paso se quedan, saben ustedes, los franceses se quedan en la península y empieza el control militar francés respecto de España. 1808. Empiezan los alzamientos en España.
Se da la farsa de Bayona, hoy no podemos entrar en estos detalles. ¿Qué se conoce como farsa de Bayona? Bayona, ciudad fronteriza entre Francia y España, del lado francés, se reúnen Carlos IV, Napoleón Bonaparte y el príncipe de Asturias, el príncipe heredero, el futuro Fernando VII. Carlos IV y Fernando VII se odiaban mutuamente, pero ambos competían para ver quién era el más inepto. El más inepto. Eran de la familia de los Borbones, una casa real de origen francés. El afrancesamiento no es que viene en 1808 a las élites gobernantes en la península, había comenzado un siglo antes, esto lo explica muy bien María Elvira Roca Barea en su libro, ¿no? Imperiofobia. Había empezado un siglo antes, con la llegada de la Casa Real de los Borbones al trono español. ¿Sí? Bien. Desaparece la autoridad monárquica, no hay rey que gobierne las Españas, ni de un lado ni del otro del Océano Atlántico, y la Junta Central de Sevilla, que era como la principal junta de todas las que surgieron en la península, que había designado al virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, el virrey del Río de la Plata, Baltasar Hidalgo de Cisneros, cae ante la invasión napoleónica. En los primeros días de mayo llega a Buenos Aires la noticia de que la Junta Central de Sevilla había caído. Es decir, esto planteaba un problema jurídico y político. ¿Qué pasaba con la autoridad del virrey? Si aquella autoridad que lo había designado ya no existía, ¿sí? O sea, la Junta Central de Sevilla, que había designado al virrey del Río de la Plata, Baltasar Hidalgo de Cisneros, había dejado de existir. ¿Qué autoridad tenía el virrey? Y supuesto que fuere que la autoridad del virrey había cesado, ¿qué había que hacer? ¿Sí? Esto es lo que se discute el 22 de mayo. Saben ustedes, la crónica, toma la palabra el obispo de Buenos Aires, Benito de Luey y Riega, dice que hay que seguir acatando las órdenes de España. En otro momento vamos a analizar un poquito este fenómeno. Benito de Luey y Riega era asturiano, era español, pero su voz es la de una iglesia que ya estaba condicionada por ser como una suerte de apéndice del Estado español. Esto era un fenómeno propio de la Ilustración, en particular de la Ilustración de los Borbones, ¿sí? Cosa que no había ocurrido en la España de los Austrias, ¿no? Y lo importante es lo que sostiene un abogado porteño, Juan José Castelli. Juan José Castelli va a estudiar en Chuquisaca, en la Universidad de Chuquisaca, de Sucre, ¿sí? Y por eso él sabía perfectamente bien lo que iba a decir. Él lo que va a decir, por eso no cita ni autores franceses, ni a Benjamin Franklin, no cita a ninguno de ellos. Lamento desilusionar a algunos, pero Castelli lo que cita es a los autores de la escuela de Salamanca, es decir, los teólogos, juristas y pensadores españoles del siglo XVI, que habían elaborado la teoría sobre el origen del poder, que se habían desmarcado de las teorías de origen divino del poder real, que habían dado lugar al absolutismo monárquico de los Borbones en Francia, por ejemplo, ¿sí? De autores como Francisco de Vitoria, Francisco Suárez, Domingo de Soto, Diego de Covarrubias, todos los autores de la España del siglo XVI, que habían elaborado la idea o la teoría de la retroversión del poder al pueblo. Es decir, el poder tiene origen en Dios, pero Dios se lo delega al pueblo y el pueblo se lo entrega al monarca que habrá de regir los destinos comunes, ¿sí? Si no existe monarca, por X circunstancia, el poder no vuelve a Dios, sino que vuelve al pueblo, que es quien se lo dio al monarca, ¿sí? La teoría de la retroversión del poder había sido abandonada, también adrede, hacía un siglo, con la llegada de los Borbones. Había sido dejada de lado esa teoría, elaborada 2 siglos antes, porque no convenía, no era funcional para justificar una monarquía de tipo absolutista,
Esto lo vimos cuando hablamos de la expulsión de los jesuitas. Lo vimos, este tema. Por tanto, Castelli lo que cita es un fundamento típicamente castellano, hispánico, que no tiene nada que ver ni con la Carta Magna de Inglaterra, ni con la Revolución Francesa de 1789. No inventemos nada porque no existe eso. Nuestra revolución tiene orígenes y filiación ideológica hispánica, es así. Claro, a algunos les parece que esto es bajarle el precio, entonces dicen, fuimos un gajito de la Revolución Francesa en 1789. Primero, una tilinquería, segundo, una estupidez, tercero, una falsedad. No le demos demasiada vuelta, ¿sí? Y el 22 de mayo de 1810, a Castelli no se le puede contestar, porque Castelli lo que está diciendo, lo que está citando en favor de considerar que el virrey ya no tiene autoridad, y de que para sustituir la autoridad vacante que deja el virrey hay que formar una junta que surge del pueblo mismo, esto que uno dice, esto es re revolucionario, en realidad está citando la teoría oficial de la monarquía española vigente durante 2 siglos. No hay con qué darle a Castelli, pero hay alguien que también habló el 22 de mayo y que yo le tengo un profundo respeto, un gran cariño intelectual. El fiscal de la audiencia, Manuel Genaro Villota. Manuel Genaro Villota, que quizás sin quererlo va a ser el padre teórico de nuestro federalismo. Porque, ¿qué le contesta Villota? Algunos dicen, fue para dilatar un poco la cuestión, en fin, es posible, pero lo que va a decir es muy interesante, muy interesante. ¿Qué le contesta Villota a Castelli? Le dice, sí, usted tiene razón. El poder vuelve al pueblo. Pero el pueblo no son los vecinos de Buenos Aires. Le contesta Villota a Castelli. El pueblo es algo más que estas 5 o 6 manzanas que rodean la plaza, doctor Castelli. El pueblo son todos los pueblos de todo el virreinato. Tenemos que consultar hasta el último cabildo en Jujuy, en Mojos y Chiquitos, en Asunción. Ellos también son el pueblo al cual vuelve el poder, El pueblo no son estas manzanas de la ciudad puerto de Buenos Aires. Interesante lo que dice. Y esto es lo que va a originar todo el tema, ¿no? Con puerto, provincias. Pero, para ir cerrando, no nos dejemos engañar. Esta presunta filiación de mayo de 1810 con los principios iluministas, racionalistas de 1789 en Francia, o el Tea Party, la revolución del té de Boston de 1776, no tiene fundamento histórico alguno. No tiene fundamento histórico alguno. Eso vino después por parte de algunos pícaros que pretendieron emparentar nuestro proceso emancipatorio con esos otros procesos, pero no tienen ningún tipo de justificación. El martes de historia que viene vamos a hablar de cómo jugó Inglaterra en estos días decisivos de mayo de 1810. Insisto, no tenía todas las fichas en el tablero. Tenía algunas, las va a hacer valer, por supuesto, sí, como es la política internacional, ¿sí? Les quiero dejar un especial saludo a mis ex compañeros del colegio, a mis ex compañeros que ven Mates con Historia, que me hacen llegar sugerencias, que me hacen llegar sus críticas. De todos ellos guardo el mejor recuerdo. Cada tanto nos juntamos, nos vemos, tenemos un grupo de WhatsApp, un grupo maravilloso de chicos con los que hicimos el colegio secundario y con algunos la primaria. A todos ellos les dejo un gran saludo y no puedo menos que acordarme de cuando nos formábamos en el patio del colegio y saludaba a nuestro profesor de historia, Luis D'Aloisio, y en días como estos, previos al 25 de mayo, el 9 de julio, decía con su voz grave, en el Día de la Patria, señores, buenos días. Nos saludaba a todo el curso, todos los cursos. Cambian los estilos, lo que no cambia es el amor genuino y sincero hacia la tierra que nos vio nacer, en la tierra en la que hemos visto nacer a nuestros hijos,
la tierra en la que hemos enterrado a nuestros héroes y a nuestros antepasados. Ese es el amor a la patria tan genuino y tan natural como el hombre mismo, ¿sí? En todas las épocas. Pueden cambiar los estilos. Mi único condimento es que para mí la patria excede los límites de la actual República Argentina y, como lo dije al comienzo, es una patria grande sudamericana de la que ninguno de sus pueblos y naciones me es ajeno. Espero que les haya gustado, que estén bien, nos vemos la próxima.